Tía de buena compañía. 11 32 000 530, te recordamos que es el WhatsApp con que te podés comunicar con nuestro programa. Vamos a estar sorteando las remeras de Resiste Remera, nuestros compañeros de Resiste Remeras que vamos a estar sorteando con ellos al final del mes de octubre 2 remeras con el logo del pañuelo de las madres en el pecho. Y seguimos con las notas programadas en el día de hoy y es sin duda un placer poder saludarlo, poder tenerlo en nuestro programa. Del otro lado está Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria. Leopoldo, Quique Alcoba, estamos en Viento a Favor en la Radio de las Madres. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la llamada. Leopoldo, estamos viviendo 10 meses, casi ya 11, de vertiginosos, de una sensación de ataque constante al Estado, como el presidente lo ha manifestado constantemente. Él manifestó ser un topo para venir a destruir el Estado por dentro, y sus secuaces, quienes los rodean, llevan adelante muy bien este trabajo. Digo, en la semana a usted le pasó de tener que vivir una situación, no digo inesperada, o no digo que lo haya tomado de sorpresa, porque sabemos desde dónde viene y de quién viene, pero eran cuestiones que no estábamos acostumbrados en los 40 años de democracia a vivir. Este ataque, este mensaje de amenaza de Patricia Bullrich hacia usted en pleno debate en el Congreso. A ver, fue una manifestación en un debate en la Comisión de Presupuesto que pone de relieve una vez más que Patricia es una mercenaria de la violencia institucional. Pero la amenaza hacia mi persona no es tan importante como la amenaza que permanentemente están, y sobre todo en estos últimos días, donde se ve que la política económica está haciendo agua, están profiriendo contra toda la sociedad, pero amenazas que tienen además una característica sumamente peligrosa, porque en muchos casos incluso apuntan a reponer el terrorismo de Estado. El presidente de la Nación, hará 10 días aproximadamente, cuando estaba en pleno debate el veto o no a la ley que imponía un aumento en el presupuesto universitario, reposteó, retuiteó a 2 trolls del ejército que lo acompaña, fanáticos de ultraderecha. En uno de ellos decían: se les viene encima el tema de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, van a llorar otra vez por eso. En el otro, aún peor, decía: por todo esto van a tener que pasar otros 40 años buscando nietos. El presidente de la Nación. Sí, tremendo. Por supuesto, digo, en otras circunstancias, imagínate vos lo que hubiera ocurrido si Alfonsín, Menem, incluso el propio Macri hubieran retuiteado un tuit con ese contenido. Y bueno, después a eso le siguió el jefe de gabinete, Guillermo Franco, diciendo que las tomas de facultades, etcétera, era el ejercicio previo que había llevado adelante la subversión en la década del 70 y que había motivado la reacción de las Fuerzas Armadas a través de lo que ya conocemos como el plan sistemático de violación de los derechos humanos. Y ahora lo remata Bullrich, pero no por lo que me dijo a mí, sino por lo que dijo en general, para ir creando en la sociedad un determinado clima propicio a la represión, cuando dijo que los estudiantes están preparando bombas molotov en las facultades. Al día siguiente, paradójicamente, salieron los estudiantes con velas, no con bombas molotov a las calles. Y hoy creo que vi una declaración de ella diciendo que está muy atenta porque se está preparando un clima revolucionario en las universidades, en las facultades, etcétera. Bueno, todo eso realmente significa un enorme riesgo para la democracia en Argentina. Esta gente es muy peligrosa.
pone en riesgo la paz social de los argentinos, la convivencia democrática. Y además otra cosa que me está preocupando mucho, y creo que ya debe estar preocupando a mucha gente, es la súbita aparición de colaboradores, entre comillas, de las fuerzas de seguridad que irrumpen en las manifestaciones para provocar, o que en el caso de la Universidad de Quilmes se organizan en patota para ingresar a romper una asamblea universitaria, o los que pretendieron romper la marcha gigantesca que se hizo ayer en Mar del Plata de repudio a la presencia de Milei. Es como si estuvieran apareciendo ahora, además de las fuerzas estatales que reprimen, fuerzas paraestatales que están colaborando en esa represión. Y esto tiene que ser un llamado de atención muy, pero muy fuerte, no solamente a todas las fuerzas políticas democráticas de la Argentina, sino a un sector del Poder Judicial que está durmiendo la siesta. Y hablando del Poder Judicial, justamente, ha habido muestras en todo este último tiempo en la Argentina, que si no duermen la siesta miran para otro lado. Digo, uno da la sensación, escuchándolo, Leopoldo, y el panorama que manifiesta que es nada más y nada menos que lo que nos toca vivir hoy cotidianamente. Mi pregunta es, ¿cómo, de qué manera se le pone un freno a toda esta locura? Porque hay una cuestión también, la oposición en de este caso, el Movimiento Nacional y Popular tiene que ir preparándose justamente pensando en ponerle un freno a lo que estamos viviendo hoy. Y vemos y escuchamos internas que pareciera que en vez de pensar que el enemigo y la lucha es al que está en aquella vereda, y vamos a unirnos más allá de nuestras diferencias para terminar enfrentando y dándole un fin a todo esto. A mí me da la sensación que de esta manera es muy complicado. Ahora, ¿usted cómo ve esto? ¿Cuál es su postura, su sensación y también su mensaje relacionado a quien está escuchando el otro? Así, che, ¿cómo salimos de todo esto? ¿Cómo salimos de esta situación tan complicada? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que tener una mirada amplia cuando hacemos un diagnóstico. Yo hice una referencia parcial a lo que está ocurriendo en el plano de una respuesta que escala la represión en la Argentina, pero la verdad que cometo un error porque la mirada tiene que ser más amplia. Paralelamente con esto, que es sumamente preocupante, también tenemos que decir que en estos 10 o casi 11 meses se ha ido revirtiendo, se ha ido modificando la correlación de fuerzas, por ejemplo, en el Parlamento. Arrancamos con un Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, pero también en alguna medida en el Senado, donde lo que se denominaba la oposición que no se opone, o la oposición complaciente, colaborativa, como quisiéramos llamarla, le estaba dando mayorías a Milei para que llevara adelante la sanción de leyes o de decretos de necesidad y de urgencia que no son rechazados o que no eran rechazados y que le permitían instrumentar todas estas políticas de destrucción no solo del Estado, sino de la sociedad, porque cuando habla de demoler el Estado, está hablando de destruir a la sociedad. Y bueno, me parece que eso se ha ido modificando a punto tal de que ya Milei no solamente no cuenta con esas mayorías para sancionar esas leyes o para que le den impunidad a sus decretos de necesidad de urgencia, sino que se tiene que limitar a buscar un tercio para sostener vetos, y eso ya es diferente. Entre otras cosas, diferente no solo desde el punto de vista matemático, porque para sancionar una ley necesitas 129 votos para impedir que el Congreso sancione leyes que defiendan a la sociedad, necesitas menos, necesitas 87, sino que además va clarificando el panorama político, porque ahora tuvo que apelar a una alianza de cara a la sociedad con Macri, a cambio de negocios, porque Macri lo único que hace es intercambiar negocios y aprovecha la política para eso, o tratar de blindarse en negocios como el del Correo, donde todavía debe 300 millones de dólares, lo que sería más que suficiente para sostener el presupuesto del año que viene de las universidades nacionales. Pero digo, más allá de esta digresión, lo concreto es que el panorama se va clarificando. Precisamente como se va clarificando, también del otro lado, es decir, de la oposición,
los que tenemos que empezar a levantar una alternativa también se va clarificando. No me preocupa mucho a mí el debate interno y en tanto y en cuanto apunte a lograr homogeneidad. Nosotros también tenemos que lograr homogeneidad porque hubo entre nosotros traidores. Hay algunos gobernadores incluso que habían sido electos en la boleta de Unión por la Patria que se han pasado lisa y llanamente al mileísmo, porque ya ni siquiera le votan las cosas que pueden significar algún canje en materia de obra pública u otros órdenes, sino que le votan cualquier cosa, lo que venga. Entonces hay que ordenar también a la oposición, y yo creo que todo este proceso que hace ruido y que bueno puede poner, digamos, una cuota de preocupación, también es imprescindible para ordenar a la oposición, porque nos acercamos a un momento decisivo que son las elecciones del 2025. Y esas elecciones van a definir, ahí es donde se va a definir si le ponemos freno definitivo a esta locura que estamos viviendo. Leopoldo, hablábamos de este gobierno, de Bullrich, del ataque constante a las instituciones, de la represión lisa y llanamente, ya sin ningún tipo de pudor, desde pegarle a los jubilados, gasear a una nena. Y hay una información que viene desde Santa Fe y que habla que el gobernador Puyaro detiene a dirigentes gremiales que rechazaron la paritaria provincial. Es decir, como decía usted hace un rato, si no le ponemos un freno van por todo. Mostraban de qué manera los sacaban esposados a los dirigentes gremiales, dirigentes de ATE, y esa es, creo, la sensación que quieren dar constantemente, de miedo, de decir, bueno, mirá, fíjate porque si no te puede llegar a pasar esto. Son realmente crueles, cínicos y peligrosos. Efectivamente, hay algunos que tienen vocación de imitar a Patricia Bullrich. Es el caso del gobernador Puyaro en materia de políticas de relación y confrontación con otros sectores de la vida social y política de su propia provincia. Me parece que es un tema muy preocupante. Algo de esto también pasó en Tucumán con Jaldo el otro día, que hizo desalojar con la policía de la provincia a estudiantes que estaban dando, como ocurrió acá en la ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del país, una clase pública. Felizmente aquí no ha ocurrido, hay que también decirlo. Y bueno, me parece que por eso digo que hay que prestar mucha atención a lo que está sucediendo en el plano institucional, que marcha al mismo ritmo de lo que está sucediendo en el plano económico. Ya lo habíamos dicho y desgraciadamente no nos hemos equivocado. Este plan económico, que es casi, te diría, y me tocó vivirlo como muchos argentinos, la copia exacta del plan económico de Martínez de Oz, también necesita un correlato político que lo sostenga. En aquel momento fue ese plan brutal de persecución y exterminio. En este momento tiene otra característica, pero estamos ya en presencia de una decisión de sostener también esta política económica con una represión institucional sistemática. Y bueno, a eso hay que darle respuesta, y yo creo que le estamos dando respuesta. Se la está dando primero la sociedad, con sus movilizaciones, con su reacción. Hay muchísimos argentinos que han acompañado a Milei en la elección, que han pasado de la esperanza a la desilusión, y de la desilusión a la bronca. Bueno, todo eso me parece que se va reflejando también en el Parlamento. Hemos logrado acuerdos puntuales con un sector del radicalismo, del socialismo santafesino y de otras fuerzas para reponer la fórmula previsional. Es cierto que él obtuvo, Milei, el número suficiente para vetarlo, pero bueno, nosotros juntamos 160, 170 votos, se repitió ese número cuando tuvimos que llevar adelante la ampliación del presupuesto universitario, volvió a juntar los 87 para vetarlo, pero ya está en una situación diferente, y eso tiene que ver con lo que está pasando también en la calle. El comportamiento de muchos dirigentes políticos o estructuras políticas también se va modificando en la medida en que la sociedad va exigiendo mayores definiciones con mayor claridad.
Estamos charlando con el diputado nacional Leopoldo Moró, agradeciéndole estos minutos, la deferencia de estar con nosotros en nuestro viento a favor. Y la última cortita, porque ya se me está terminando el programa, lo tengo a mi amigo y compañero. Me precede en el programa, hay que entregar en horario. Una vez lo tuve a ese sujeto que usted está hablando ahora, previo a mi programa, y siempre me entregó puntualmente. Por eso hoy vamos a hacer lo mismo. Estoy acá con mi compañero y amigo Leonardo Greco, que viene con Vení Cuando Quiera. ¿Qué dice don Moró? Bien. Dice la verdad cuando dice que le entregaba puntualmente. Sí, claro. Pero también me acuerdo de otro hecho. Yo me voy a robar minutos a mí mismo. Dale. Me acuerdo de un hecho que se cumplieron los 100 años de la asunción de Hipólito Yrigoyen y hubo un montón de figuras. Estaba Leopoldo, estaba Palazzo, estaba Mempo, estaba Leandro Santoro y allí estaba Cristina como oradora principal. ¿Ese sueño se puede seguir dando, don Leopoldo? Vos sabés que mi pregunta iba para eso. Bueno, ¿viste? Que yo quería que cerrar esta charla con una definición de Leopoldo sobre Cristina y la presencia de Cristina en este momento tan particular del país. Mira, yo soy absolutamente respetuoso de las decisiones de otras organizaciones políticas o partidos políticos. Vos sabés que yo no pertenezco al PJ. Provengo de una corriente histórica de otra naturaleza, de lo que se llamó el radicalismo irigoyenista, alfonsinista, como quiera denominarlo. Entonces, no opino sobre la cuestión de la interna del PJ, pero sí me doy el derecho, por decirlo de alguna manera, de opinar sobre lo que ocurre en el movimiento nacional, popular y democrático de la Argentina, donde el peronismo tiene un papel obviamente relevante por su característica, por su tamaño, por su peso, por su historia, por lo que representa. Yo no tengo ninguna duda de que el movimiento nacional, popular y democrático de la Argentina, que en estos tiempos va a tener que reagruparse muy fuertemente en esa imagen que acababa de hacer Greco y que además tiene que ampliarse, tiene como cabeza y como liderazgo a Cristina Fernández de Kirchner. De eso no tengo ninguna duda. Esto no significa que yo me inmiscuya en donde no debo inmiscuirme porque no me pertenece. Pero sí creo que es una definición que abarca a muchísimos argentinos, peronistas o no, pero que reconocen en Cristina Kirchner ese liderazgo. No solamente por lo que representó y que está instalado en la memoria colectiva de los argentinos, sino por lo que significa la agenda del futuro, que nadie mejor que ella es la que está construyendo. Leopoldo Moró, muchísimas gracias por un abrazo, por querido. Gracias a ustedes. Me voy a robar un minuto yo también. Sí, por favor. Hoy, 19 de octubre, recuerdo que el 19 de octubre de 1976 moría en la cárcel de Villa Devoto, después de 2 meses de torturas y tormentos, Mario Abel Amaya, que era un abogado radical de Chubut, fue diputado nacional de nuestro partido, fue secuestrado en agosto de ese año y moría un 19 de octubre en la cárcel de Villa Devoto. Quiero rendirle mi homenaje. Gracias. Y en la Radio de las Madres, imagínate. Sin duda, nos sumamos a ese homenaje.